Seguimos pensando en vos, pero esta vez de manera más saludable, más nutricional. Y es que hemos llegado al segmento de nutrición, donde vamos a abordar un tema de suma importancia. Óigase bien, de suma importancia, donde se trata de la nutrición en pacientes oncológicos. Para ellos vamos a cederle la voz y le damos la bienvenida, los buenos días, a nuestra doctora nutricionista Ana Dela Morales, quien nos va a hablar sobre la importancia, en qué consiste y por qué debemos, si tenemos algún familiar oncológico, por qué nosotros debemos de asistir de manera personal y apoyar y ayudar a esa persona a que mantenga su nutrición intacta. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias nuevamente por el espacio, ya que en este mes estamos conmemorando la lucha de esas mujeres que batallan contra el cáncer de mama. Qué bonito tema de hablar también acerca de la nutrición oncológica a manera preventiva. Sabemos que hablar de cáncer siempre es un tema sensible que causa temor. A muchos les podrá remover recuerdos, otros tal vez pueden sentir mayor sensibilidad. Sin embargo, la nutrición en el paciente oncológico es muy amplia, pero hoy a lo largo de esta entrevista vamos a dar aspectos generales básicos para esa prevención y por qué no para que sea un apoyo más para quienes están en esta etapa. Doctora Ana Dela, ¿por qué es sumamente importante la nutrición en nuestros pacientes con oncología antes, durante y después? Tal cual, me encantó que aperturáramos con esa pregunta, y es que la nutrición es un pilar fundamental en todas las etapas. De hecho, desde que nacemos, nuestro primer contacto es alimentarnos, desde el momento que somos colocados en el pecho de nuestras madres. Sin embargo, la nutrición a lo largo de las etapas dentro de la oncología es el pilar fundamental después del pilar del especialista en oncología, que es el oncólogo, quien valora al paciente y determina la terapia y los ciclos, hace el diagnóstico y envía toda la serie de exámenes que permite llegar a la certera terapia que el paciente tiene que tener. Una vez que este paciente es filtrado, por así decirlo, en oncología, es amarrado, casado con la parte de nutrición y por qué no también decir con psicología, ya que es el acompañamiento complementario que el paciente necesita a lo largo de esa terapia. ¿Qué se hace con el paciente oncológico antes, durante y después inclusive? Es en todo momento mantener un balance nutricional, no solamente en cuanto a la pérdida de peso, sino también mantener a ese paciente nutrido, un paciente fortalecido, que cada vez que este paciente entre a un ciclo y salga de un ciclo, este paciente pueda recuperar ese peso que va perdiendo propio del estadio, propio del tipo de cáncer que pueda tener, pero también que este paciente esté protegido. ¿Por qué digo inmunoprotegido? Porque un paciente con cáncer es como un cuerpo desnudo que no tiene ropa puesta. Entonces, si es un paciente que está mal alimentado y tiene esta condición oncológica, puede depletarse, lo que decimos en nutrición, una caquexia, una anorexia, una sarcopenia, que es cuando este paciente se consume. Para que todos estemos entendidos del término, es un paciente que está consumido, que está perdiendo masa muscular, que está perdiendo peso, que está decaído, que no está comiendo. Entonces es ahí donde el soporte nutricional es sumamente fundamental, como ya lo mencionabas, y no solamente durante el paciente esté en la etapa oncológica, ¿verdad? Lo que se quiere es que una vez que el paciente es diagnosticado, desde ese primer día el paciente empiece a cuidar su alimentación, a cambiar completamente el patrón alimenticio, enfocarlo a lo que el paciente necesita dentro de la terapia, y una vez que el paciente, primero Dios, sale vencedor, ¿verdad?, de esta enfermedad, que continúe siempre, además de su control que va a ser por oncología, también continúe con una buena alimentación para mantener siempre su defensa en buena condición. Doctora Ana Dela, sabemos que hay varios tipos de cáncer, por ende me imagino que también hay varios tipos de dieta durante la nutrición con el paciente. Así es, una vez que el paciente ya conoce su diagnóstico, ya se sabe el tipo de cáncer, ya se sabe la terapia que va a llevar, si el cáncer está en el estadio 1, 2 o etapa final, o incluso si es un cáncer que ya hizo metástasis, de eso pues va a depender el tipo de alimento. Hay que entender, y algo muy importante es que no todos los pacientes tienen la misma reacción a la terapia. Hay pacientes que se decaen más rápido que otros, hay otros que tal vez en el primer ciclo no les golpea tanto, pero ya conforme van avanzando
avanzando en los ciclos, pues ya van teniendo un poco más de decaimiento y la mayor parte de los pacientes pierden el apetito. No todos los pacientes toleran el mismo tipo de comida. Hay pacientes que solo toleran la vía líquida. Dependiendo del tipo de cáncer, hay pacientes que tienen efectos secundarios y a veces sienten esa sensación de que están quemándose cada vez que están comiendo, entonces les gusta los líquidos que son más helados, los líquidos blandos, y también jugar un poco y con las edades. No es lo mismo que tengamos un niño con cáncer a que tengamos un adulto con cáncer, entonces también a veces juega un poco el patrón de alimentos que tengamos. En un paciente adulto es un poco más fácil tratar de mediar, de dialogar con él, en hacerle ver pues que hay ciertos tipos de patrones alimenticios que ya no va a poder tener, porque esto es en pro pues de su beneficio. Con un niño no tenés que dialogar meramente con el niño. Al niño tenés como que enamorarlo, brindarle algo que sepas que él realmente va a poder tolerar, que va a poder comer, que va a poder ser atractivo, pero también tenés que dialogar y hasta negociar con los padres, porque en la nutrición infantil el padre es ese pilar al que vos como nutricionista tenés que conquistar y tenés que brindar esa educación alimentaria de decir: papá, estimado padre de familia, esta es la terapia que vamos a seguir, y por supuesto responder todas las preguntas que ese familiar pueda tener, porque el familiar es crucial dentro de la terapia nutricional, es el que va a asistir a esta persona en la preparación de los alimentos, en las buenas prácticas alimentarias, en el cumplimiento, en la suplementación, que eso es algo también importante de mencionar. La mayor parte de los pacientes oncológicos van a necesitar una suplementación nutricional, y ese suplemento es indicado únicamente por el especialista en nutrición, y él es el que va a determinar cuál es el suplemento que tu familiar o este paciente va a necesitar. Con respecto a la asistencia y el apoyo y acompañamiento familiar, doctora, ¿qué tan recomendable es más que todo que alguien esté acompañándolo en su proceso antes y durante después también en la nutrición? Eso es algo bien importante, porque es un escenario que uno como especialista de la salud lo ves en la terapia. Cuando ese paciente llega acompañado con ese familiar y ese familiar está tan comprometido y está tan participativo en el proceso, que es el familiar que en la consulta te dice: es que mire, yo le di esto y a él no le gustó, yo quisiera saber qué otra alternativa podemos usar, he leído que este alimento le puede funcionar. Entonces ahí como especialista vos sentís que ese paciente tiene a ese familiar que está ahí las 24 horas del día, 7 días, exacto, que lo está motivando, que lo está animando, que lo está acompañando. Pero a veces existe el otro escenario en el paciente que llega solo a la terapia, que llega solo a la cita y te dice: es que yo vivo solo, es que tengo que trabajar y se me hace difícil hacer algo que lleve mucho tiempo de cocinar, ¿qué alternativa, qué puedo hacer? Y también te llega otro paciente que te dice que su estado de ánimo está completamente depletado, está caído, porque está lidiando con su diagnóstico y quizás con un abandono de familiar, de pareja, que apenas supieron que está en el diagnóstico, pues este familiar, esta pareja dijo: no te puedo acompañar, estás solo. Entonces esto también influye bastante en la nutrición, porque recordemos que incluso cuando nosotros no tenemos ninguna de este tipo de enfermedad, nosotros decimos: ay, tengo el antojo de comerme algo rico y es mi cumpleaños, quiero mimarme, comerme algo diferente. Entonces ahora imagínense un paciente que está en esta situación, sumergido en esta complicación. Obviamente que el estado de ánimo va a influir mucho en la nutrición, y yo por eso les invito a que si ustedes en casa tienen un familiar, o ustedes los que están viendo esta entrevista son pacientes oncológicos, cuiden también la parte de la salud mental, porque es un pilar que va a construir un mejor patrón alimenticio para que puedan tener una mejor nutrición. De hecho, pues todas las especialidades envueltas en lo que es el tratamiento oncológico, todas trabajamos juntas y juntas trabajamos mejor. Excelente, doctora. Tocó un punto muy importante mientras me respondía la palabra sobre el acompañamiento de los familiares con una persona oncológica. Pero vamos a irnos a este escenario también cuando una persona está sola, digamos, está en otro país, sin ningún familiar y está pasando este proceso. ¿Dónde puede encontrar el balance, el equilibrio en sustituir? Porque suele pasar los fármacos, los suplementos por la alimentación.
Hay pacientes que siempre tienen esa duda, ¿podré en algún momento utilizar solamente la alimentación para sustituir los fármacos? Yo le digo, no, no lo haga. Usted tiene que cumplir como paciente toda la directriz que le da su especialista oncológico, y si él determinó cierto tipo de medicamentos, inclusive el internista, en el caso pues, de los que tienen cáncer ligados a esta subespecialidad, como también las mujeres que tienen cáncer a nivel de la endometriosis y que están ligados pues también a la parte de ginecología. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el paciente oncológico no es solamente un paciente que lo ve un médico, lo pueden ver hasta 2 o 3 especialidades médicas, y cada uno de ellos va a determinar qué tipo de fármaco usted va a tomar. No solamente la parte de la analgesia, pues para el dolor, que es algo que también ellos reciben, sino también hay otro tipo de medicamentos, incluso desde medicamentos gástricos para poder ayudarte un poco con la digestión y los malestares secundarios, los cuidados paliativos también, que es algo que está envuelto en la parte del paciente oncológico. Entonces no lo haga. La alimentación, la nutrición, la psicología, todas estas especialidades son cosas complementarias, pero nunca la una va a sustituir a la otra, y no es correcto el hacerlo, porque al final en el paciente oncológico el proceso que va a seguir sí es un poco largo, es un poco tequioso, doloroso. Se los dice una persona que lo vivió hace unos meses. Un familiar dio en las pruebas ya negativas, que ya había salido bien de su tumor, de su cáncer. Entonces créanme que como familiar y como profesional de la salud lo viví. Y ante todo, pues nunca, aunque fuera mi familiar y yo fuera la nutricionista de él, jamás apoyo el sustituir los medicamentos. Es algo que lo tienen que hacer como su médico lo indique. Doctora, otra de las preguntas que no puede faltar en este tema tan importante es que una vez que nos diagnostican cáncer, nosotros lo típico que hacemos, que vamos a presentarnos nos ponen dicha fecha, una quimioterapia o una radiología. Entonces nosotros hasta 1 o 2 días antes, como lo sugieren normalmente, hacemos dieta. No nos vamos preparando desde el día 0. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo es lo recomendable, es lo debido que yo tengo que hacer y mantener esta dieta, esta nutrición durante todo este proceso una vez siendo diagnosticado con cáncer? Me encantó esa pregunta, porque también es una pregunta que muchos tienen, y sé que en algún momento también ustedes que están viendo esta entrevista están diciendo, pero bueno, ¿cómo me preparo? La verdad es que desde que ustedes tienen el diagnóstico, ya sea de su familiar o de ustedes, desde ese día empieza tu cambio en la alimentación. Ese es tu día 1. Y tu día 0 o tu día último no va a llegar, porque una vez que salgas de este tratamiento tenés que seguirte cuidando. Tiene que seguir este familiar comiendo bien, alimentándose bien, para que de todo lo que reste, una vez que salgan de este proceso, que primero Dios así sea, porque esa es la expectativa que todos los profesionales de la salud tenemos con nuestros pacientes oncológicos, que en algún momento ellos puedan tener una mejor calidad de vida, aún inclusive en la etapa final. Siempre se quiere tener una calidad de vida, y por qué no tener una buena alimentación. La verdad es que la nutrición es una ciencia que es preventiva, además de curativa, ¿verdad? Y ser también asistencial. Y si ustedes comen bien, aunque ustedes no tengan esta enfermedad, bueno, gracias a Dios no tenerla, ¿verdad? Porque creo que es un privilegio, ante todo la salud y por supuesto la vida. Empiecen a comer sano, empiecen a beber más agua, a tener un buen descanso, a hacer actividad física de manera regular, no necesariamente en el gimnasio. Miren, aquí en el programa hoy tenían baile. Esa es una actividad física que es entretenida, que te mantiene activo. Empecemos a comer más frutas, más verduras, a mejorar nuestra ingesta alimentaria, y también a tener una visita periódica con el nutricionista para valorarnos y para ir previniendo todas esas condiciones que luego más adelante desencadenan en diagnósticos pues de este tipo. Excelente, doctora. Un tema que se presta para muchas preguntas, un tema que se presta para mucho más tiempo, pero sin antes de terminar esta entrevista, yo quiero que usted me comparta su número de contacto por si hay alguna pregunta que un amigo televidente con un paciente o un familiar con oncología pues quedó con la curiosidad de saber de este excelente tema que hemos abordado, dónde la podemos encontrar, dónde podemos hacerle más preguntas con respecto a ello.
Mi número de teléfono es el 8213-8311 y mi clínica está ubicada en el residencial Los Robles. Estamos a la par de la sucursal de Cebasa. Excelente. De esta manera nosotros vamos a quedar por acá agradeciendo su visita y esperamos tenerla más seguido por acá en tu revista Primera Hora. Nosotros continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora.